Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 247. Chapter 247. Fantastic Four 13. Punto de vista en tercera persona. Los edificios se están derrumbando. Advirtió Spider-Man. Concéntrense en estabilizarlos. La voz de Bruce resonó por el comunicador. Por lo que veo, hay una iglesia cerca. Debería tener un búnker de emergencia para desastres naturales. Es parte obligatoria de su construcción. Lleven a los civiles allí. Déjamelo a mí, informó Scarlet Spider. Con mi nueva habilidad, puedo crear algo que pueda transportar a varias personas a la vez. Entonces me concentraré en asegurar los edificios y minimizar los daños. Añadió Nightwing. Araña Escarlata respiró hondo, concentrándose. Acabo de obtener estas habilidades, y ya tengo que crear algo lo suficientemente grande y estable, puedo hacerlo. MJ extendió la mano, canalizando su energía psiónica. Una gran construcción comenzó a materializarse, formándose pieza por pieza. Los gritos distantes de civiles y los gritos de auxilio llenaron el aire, pero en lugar de quebrar su concentración, reforzaron su determinación. Soy la araña escarlata, murmuró, mordiéndose el labio mientras se concentraba. Y puedo hacer lo que me proponga, no, puedo crear lo que me proponga. Sus ojos brillaron con un tono rosa rojizo. Ante ella, se materializó una vía férrea, extendiéndose frente a ella. En su extremo, se formó la parte delantera de un tren. Mientras la seguía con la mirada, los vagones se formaban uno tras otro. Se colgó del techo del tren con una telaraña y usó su magia de ilusión para modificar su disfraz, fusionando su aspecto habitual con el de una conductora de tren, con sombrero incluido. El tren emitió un fuerte silbido que atrajo la atención de todos. Todos a bordo. Gritó Araña Escarlata, ahuecándose las manos alrededor de la boca. Siguiente parada. La seguridad de la iglesia. No se pierdan este viaje. No se necesita boleto. Con la ayuda de Susan y Ben cerca, rápidamente comenzaron a acompañar a los civiles al tren. Las cejas de Scarlet Spider permanecieron fruncidas en concentración mientras ajustaba continuamente la construcción, agregando cinturones de seguridad para mayor seguridad y manteniendo la estabilidad de la estructura. ¡Chu! ¡Chu! Gritó, imitando el silbido de un tren mientras extendía la mano. Una vía apareció delante del tren, formándose en tiempo real, mientras que las antiguas vías de atrás desaparecían. Elevó el tren por encima de las calles para hacer espacio, mientras Susan ayudaba a subir a los civiles. Mientras tanto, Spider-Man y los demás subían a la gente desde abajo, depositándola en el tren en movimiento. Mientras tanto, Nightwing enfrentó su propio desafío. Dando vueltas por el aire, se lanzó por los tejados y lanzó granadas de telaraña entre los edificios derruidos para mantenerlos unidos. Vio un edificio que se inclinaba hacia la calle, con gente todavía atrapada dentro. Reaccionando al instante, disparó múltiples telarañas a la estructura que caía y la jaló con todas sus fuerzas, llevándola hacia un edificio contiguo. Al balancearse hacia arriba, saltó por una ventana, desplegando minas de telaraña que se engancharon a la estructura vecina. En el momento en que ambos edificios colisionaron, las minas estallaron, sellándolos con una red reforzada. Dentro, muebles y escombros volaban por los aires al cambiar la gravedad. Nightwing apenas tuvo un segundo para reaccionar. Sus ojos se posaron en dos niños, un niño y una niña, acurrucados por el miedo. Sin dudarlo, les lanzó una telaraña, atrayéndolos a sus brazos. Con un giro rápido, se lanzó por otra ventana, protegiendo a los niños mientras se estrellaban contra el cristal y salían al aire libre. Giró en plena caída y aterrizó agachado en la calle. Cayeron fragmentos de vidrio, pero él se mantuvo a la defensiva sobre los niños, dejando que los escombros lo golpearan. Cuando el polvo se asentó, miró hacia arriba. Pequeños cortes le marcaban el rostro, pero sanaron casi instantáneamente. ¿Están bien?, preguntó Nightwing en voz baja, al notar sus temblores. Se arrodilló frente a los niños, quitándoles con cuidado los restos del pelo. Dijeron un débil y descolafrado sí, con los ojos brillantes por las lágrimas. Nightwing metió la mano en su cinturón y sacó dos piruletas pequeñas. Toma, esto te ayudará a calmarte. Encontraré a tus padres. Espérame aquí, ¿de acuerdo? Los niños aceptaron los dulces con asentimientos vacilantes antes de que Nightwing regresara al interior del edificio. Spider-Man, observando cómo todos realizaban sus tareas, decidió dirigirse hacia Home Differ Star. Un rayo azul de movimiento se balanceó a través de la ciudad con facilidad practicada, sorteando curvas cerradas con precisión hasta que llegó a lo que parecía ser un sumidero lo suficientemente grande como para tragarse un camión en el medio de la calle. Saltando por los aires, flexionó los brazos y ejecutó una voltereta limpia, zambulléndose en el agujero. Aterrizó con gracia sobre un camión aplastado, que claramente había soportado el impacto de la caída. El hedor a sangre llenó el aire, y los agudos ojos de Spider-Man se fijaron inmediatamente en los restos destrozados de los dos camioneros en la cabina. Soltó un gruñido bajo de desaprobación, apretando los puños. Mirando hacia adelante, vio que el sumidero se abría a un extenso sistema de cavernas bajo la ciudad. «¡Aria!», gritó Spider-Man con voz grave. «¿Estás ahí?». Ver los cuerpos lo había puesto de mal humor. Va un poco lento», respondió Aria, con la voz entrecortada.
Algo interfiere con la conexión, pero sigo funcionando. ¿Puedes mapear el área y localizar a Hon y Estrella de Fuego? Preguntó, avanzando con cautela. Estoy en ello, respondió Arya. Una vista aérea de la ciudad apareció en su, acercándose rápidamente. Las estructuras superficiales desaparecieron, dejando un mapa de la caverna subterránea. Un camino brillante señalaba la ubicación del duro de fuego. Spider-Man hizo una pausa y miró a los camioneros destrozados. Arya, pon un recordatorio para recuperar los cuerpos y devolvérselos a sus familias. Recordatorio activado, dijo Arya antes de dudar brevemente. Padre, ¿puedo hacerle una pregunta? Continuó, con un tono curioso, infantil y asombrado. Respondió Spider-Man, saltando sobre una roca. Al aterrizar, su mirada captó algo, un charco de sangre junto a una mano, flácida y que sobresalía de debajo de una roca caída. Se detuvo un momento, imaginando la escena. Alguien debió caer allí, con las piernas destrozadas, arrastrándose y pidiendo ayuda a gritos antes de que los temblores derrumbaran el techo de la cueva. Apretó los puños, con el corazón encogido. Pero se obligó a seguir adelante, reanudando su carrera por el sendero marcado. Quizás sea porque soy una IA y no lo entiendo del todo, empezó Arya, pero ¿por qué te afecta tanto su muerte? Tu regla número 1 siempre ha sido que no puedes salvar a todos, ¿verdad? Lo has dicho incontables veces. Si lo sabes, ¿por qué te sigue doliendo? ¿No es contradictorio? Una leve sonrisa se formó bajo la máscara de Spider-Man. Rió suavemente. Hay una diferencia, Arya, entre aceptar que no puedes salvar a todos y dejar de intentarlo. He aceptado la realidad, pero nunca dejaré de intentarlo. Saltó otro obstáculo, con un tono firme pero contemplativo. Sé que no puedo salvar a todos, por mucho que lo desee, por mucho que me esfuerce por convencerme de lo contrario. Es un hecho inamovible. Pero ¿está mal que siga intentándolo, aún sabiendo el resultado? No. No lo está, así que lloro por ellos, por aquellos a quienes no pude salvar. Es lo menos que puedo hacer por ellos. Lloro porque, en su momento de necesidad, cuando necesitaban que alguien los salvara, yo no estaba allí. Ya lo he dicho antes, Arya, el trabajo de un héroe es el de la autotortura. Al otro lado del comunicador, Bruce escuchaba en silencio, con expresión sombría. Que un niño piense así, qué desgarrador. Ya veo, dijo Arya tras una pausa. Actualizando sistema, su voz adquirió un tono más robótico hacia el final. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Spider-Man, abriéndose paso entre otra serie de rocas. Añadiendo a mi programación humana, respondió. Para entenderte mejor. He intentado observar a otros para aprender, pero tú, padre, eres a quien menos entiendo. Y, curiosamente, eso me gusta bastante, dijo con cariño. Spider-Man rió entre dientes otra vez, sacudiendo la cabeza mientras avanzaba, con el corazón un poco más ligero a pesar del peso del momento. Spider-Man atravesó una sección de la cueva bloqueada por rocas caídas y continuó hacia adelante. Unos segundos después, la voz de Honey resonó en la caverna. Soy una antorcha. Soy la antorcha humana. Absolutamente brillante. A veces mi propio genio me asombra. Ajá, y la voz de Estrella de Fuego sonaba mentalmente agotada. Spider-Man se estiró hasta el techo sobre ellos, donde vio a Honey estar levitando en el aire a una velocidad moderada. ¿Qué tal, chicos? Saludó Spider-Man, corriendo hacia atrás y boca abajo. Pat, Spider-Man, corrigió Spider-Man instantáneamente cuando vio que Honey estaba a punto de decir su verdadero nombre. Ah, sí. Spider-Man. Escucha esto. Dijo Honey emocionado. Se me acaba de ocurrir mi nombre de superhéroe. Mira, mientras volábamos por esta cueva, le dije a él. Estrella de Fuego, dijeron simultáneamente Estrella de Fuego y Spider-Man. Claro. Le dije a Estrella de Fuego, ¿sabes? Con nuestros poderes, no necesitamos linternas ni antorchas. Soy prácticamente una antorcha humana. Y pum. Antorcha humana. Soy yo. Honey Storm. La antorcha humana. Suena amenazante y genial a la vez, y sale enseguida. La antorcha humana de los Cuatro Fantásticos, cómo me encanta mi vida. Declaró Honey con orgullo. Bueno, entonces saludo oficialmente a la antorcha humana, un miembro de los Cuatro Fantásticos, dijo Spider-Man con una dramática reverencia. Gracias. Gracias. Yo, la antorcha humana, acepto con agrado su cálida bienvenida, dijo Honey con una sonrisa. De repente, Spider-Man se incorporó y susurró. SHHH. Detecté algo, tanto Honey como Estrella de Fuego se congelaron inmediatamente y dirigieron su atención hacia él. Apaga tus poderes por unos segundos, nos delatarás. Detecté varias figuras más adelante. Honey y Estrella de Fuego bajaron al suelo y atenuaron sus llamas. ¿Cuántos? Preguntó Estrella de Fuego. Son demasiados para contarlos, diría cientos, quizá miles, dijo Spider-Man con expresión seria. ¿Y qué? Cargamos y los aniquilamos de una sola vez, dijo Honey con seguridad. Con nuestra potencia de fuego, tu fuerza y velocidad, podemos aniquilar a todo un ejército. Primero tenemos que evaluar la situación, Honey dijo Estrella de Fuego con severidad. Ni siquiera sabemos quién. ¿Antorcha humana, o simplemente antorcha para abreviar?, corrigió Honey con orgullo. A lo que nos enfrentamos, continuó Estrella de Fuego, ignorándolo. ¿Y si tienen una bomba? Si nos apresuramos a hacerla explotar, podríamos hacerla explotar y acabar con millones de muertos. Entendido, admitió Honey encogiéndose de hombros. Aún así, esa es la forma aburrida de hacerlo, si quieres saber mi opinión. Bueno, por suerte para nosotros, no te lo estábamos preguntando, se burló Estrella de Fuego. De repente, se tensó. ¿Oyes eso? Susurró. Honey escuchó un momento y asintió. Intercambiaron una mirada antes de correr rápidamente hacia adelante. Al final del túnel, una tenue luz parpadeó. Honey y Estrella de Fuego se agacharon, mientras Spider-Man colgaba boca abajo de una red. Esos idiotas de arriba ya no me rechazan. Declaró una voz. Me marginaron, me trataron como basura. La visión que tenían ante ellos los dejó sin palabras. Estaban situados a la entrada de uno de los muchos túneles que conducían a una enorme cámara subterránea.
Abajo, un ejército de pequeñas criaturas de piel anaranjada, ojos diminutos y taparrabos andrajosos, se erguían en ordenadas formaciones. En el centro de esta reunión se alzaba una imponente estatua. Sobre la palma de la mano extendida se alzaba un hombre, la misma persona en la que se basaba la estatua. Era bajo, obeso y de mediana edad, y vestía un traje de látex verde. Agarraba un bastón de madera en una mano y unas gruesas gafas azules le cubrían los ojos, dejando pasar la mínima luz posible. Me expulsaron de la sociedad solo por mi apariencia. Bramó el hombre. Pero, por desgracia para ellos, me enviaron justo donde necesitaba estar. Aquí abajo, próspero. He descubierto mi verdadero potencial, una visión perfecta en la oscuridad. Y ahora, soy su líder. Todo lo que esos insensatos humanos han hecho es regalarme un ejército. Y con él, les haré pagar por sus actos. Sumiré su mundo en la oscuridad. Quedarán ciegos, obligados a vivir bajo tierra conmigo como su gobernante. Lamentarán el día en que se burlaron. El hombre topo. Spider-Man, Hondi y Firestar intercambiaron miradas antes de taparse la boca con las manos, tratando desesperadamente de reprimir la risa. Hombre topo, repitieron en un tono susurrante y divertido. Chapter 248. Chapter 248. Fantastic Four 14. Punto de vista en tercera persona. Spider-Man estaba compartiendo su perspectiva con el resto del equipo, que estaba por encima de la superficie. Araña Escarlata, mientras acompañaba a la gente a la iglesia, observaba con incredulidad. ¿Hablas en serio?, murmuró. En medio del camino, Nick Twin permanecía con cara de enfado, sujetando múltiples hilos de telaraña que se extendían en todas direcciones, anclando edificios y manteniéndolos estables. ¿Me estás diciendo que Falso es el responsable de esto, y todo porque alguien lo llamó feo? Spider-Cat se balanceaba entre los edificios que Nick Twin sostenía, reforzándolos con sus telarañas. Claramente, es más que eso, pero sí, esto es ir demasiado lejos. Araña Fantasma saltó al suelo y le informó a Spider-Man. Voy a intentar algo. Encontrar lo que esté causando los temblores y apagarlo. Nos reuniremos con ustedes en cuanto podamos. Apoyó la mano en el suelo y un aura azul comenzó a elevarse de su cuerpo. La energía del punto cero, al pulsar hacia afuera en una ola, se hundió en el suelo, extendiéndose por todo el radio del terremoto. Los temblores disminuyeron gradualmente hasta detenerse por completo. El sudor se formó en su frente mientras luchaba por mantener el control. Encuentra una manera de detenerlo ahora, dijo entre dientes. ¿No podrías haberlo hecho antes?, suspiró Spider-Cat mientras aseguraba el último edificio. Las estructuras circundantes estaban ahora cubiertas por redes interconectadas. Nick Twin finalmente soltó la red y giró los hombros con un profundo suspiro. No puedo aguantar para siempre, dijo Araña Fantasma con voz tensa. Como están cerrados, deberían poder acabar con esto rápidamente. Subterráneo a Spider-Man, usando su capacidad para detectar electricidad, percibió una leve actividad dentro de la estatua sobre la que se encontraba el hombre topo. Activando su visión de rayos X, examinó el funcionamiento interno de la estatua. La estructura representaba al hombre topo levantando un bastón hacia el techo, igual que el que sostenía en realidad. La estatua estaba construida alrededor de la máquina responsable de los temblores, enviando ondas sísmicas hacia arriba a través del bastón hasta la superficie. Mientras Homie y Estrella de Fuego continuaban riéndose de la teatralidad del hombre topo, Spider-Man señaló su descubrimiento. Genial. Lo haré volar en pedazos, empezó Homie con arrogancia, pero el hombre topo lo interrumpió con sus gritos. Ahora, subordinados. Sus primeras órdenes. Capturar a esos tres. Creen que no puedo detectarlos, riéndose a mis espaldas. Se atreven a burlarse de mí. Deben ser castigados. Que sirvan de ejemplo para los demás. Los moloides, pequeñas criaturas de color naranja amarillento, giraron sus cabezas hacia el trío. Bueno, parece que nos han descubierto, dijo Homie con una sonrisa. Los moloides emitieron chasquidos antes de abalanzarse sobre las paredes, escalándolas con facilidad. Sus garras negras se clavaron en la superficie mientras trepaban rápidamente. Hombre araña. La voz de Araña Fantasma llegó, áspera y tensa. Ah, cierto, lo siento, cariño, dijo Spider-Man en tono de disculpa. Entró en acción y disparó una telaraña hacia el estómago de la gran estatua. El hombre topo abrió mucho los ojos mientras seguía la trayectoria de la telaraña, pues no se lo esperaba precisamente. Un rayo crepitó en el cuerpo de Spider-Man mientras se lanzaba hacia la estatua, con las piernas estiradas. Auge. Una mancha azul atravesó el aire cuando Spider-Man se estrelló contra la estatua, destrozándola por completo. Un enorme agujero atravesó la estructura mientras chispas brotaban de su interior. Aterrizó en su postura característica en cuclillas en la pared opuesta, observando cómo las grietas se extendían por la superficie de la estatua. Toda la estructura tembló. ¡Guau! ¡Guau! Gritó el hombre topo, agitando los brazos para intentar recuperar el equilibrio. Pero la mano que lo sostenía se partió. ¡Ah! ¡Atrapadme! Como vuestro rey, os ordeno. Un grupo de moloides se apresuró bajo su líder, amontonándose justo a tiempo para amortiguar su caída. El hombre topo se desplomó y cayó al suelo, rodando hasta detenerse a gatas. Jadeaba con dificultad, su cuerpo temblaba de rabia. Apretó los dientes, levantó su bastón hacia Spider-Man y rugió. ¡Atrápenlos! No los dejen escapar. Al mismo tiempo, Homie notó que los moloides se reunían en la entrada sobre ellos y sonrió. Llama encendida. Una ráfaga de fuego envolvió su cuerpo, iluminando la caverna con un destello cegador. Los moloides, acostumbrados a la penumbra subterránea, retrocedieron y se tambalearon hacia atrás, perdiendo el control. Uno a uno, cayeron por el acantilado que habían escalado. Homie se elevó por los aires, dejando una estela de fuego tras él mientras lanzaba esferas llameantes hacia los moloides que estaban abajo. Es hora de subir la temperatura. Odio lo genial que sonó eso, murmuró Estrella de Fuego antes de encender sus propias llamas y volar tras él. Las bolas de fuego de Homie explotaron al impactar, haciendo que los moloides volaran y gritaran mientras se agitaban en el aire. Mientras tanto, Spider-Man descendió hacia el hombre topo, con el objetivo de lanzar un ataque sorpresa. Pero el hombre topo rodó hacia atrás en el último segundo, poniéndose de pie de un salto. Se dio la vuelta, blandió su bastón y disparó un rayo de energía.
Spider-Man inclinó la cabeza casualmente, dejando que la explosión pasara a su lado. Seguro que no esperabas que esquivara eso, ¿eh? Dijo el hombre topo con suficiencia, haciendo girar su bastón. Con mi radar, no hay ataques sorpresa. Spider-Man arqueó una ceja y se crujió los nudillos. Dime, ¿alguna vez te han acosado en la escuela? Volvió a inclinar la cabeza, esquivando otra ráfaga sin esfuerzo. El rostro del hombre topo se retorció de furia. ¿Y a ti qué demonios te importa? Lo tomaré como un sí. Spider-Man se abalanzó y le dio un puñetazo en el estómago al hombre topo. Recordemos el pasado. One. El cuerpo del hombre topo se dobló como una silla de jardín barata. Se le salieron los ojos de las órbitas y un chorro de saliva le salió volando de la boca mientras rodaba por el suelo, derrapando y rebotando antes de detenerse con un silbido. Jadeaba en busca de aire, agarrándose el estómago con las manos mientras vomitaba. Los moloides saltaron desde todas las direcciones, abalanzándose sobre Spider-Man. Con un estallido de bioelectricidad, Spider-Man desató un pulso de relámpagos por todo su cuerpo. ZZZTT. Los moloides gritaron al ser lanzados hacia atrás, con sus cuerpos convulsionando por la descarga. Spider-Man se dirigió hacia el hombre topo, con pasos lentos y pausados. Entonces, sin dudarlo, ruido sordo. Lo pateó mientras estaba en el suelo. El cuerpo del hombre topo volvió a salir disparado por los aires. Antes de que pudiera tocar el suelo, un grupo de moloides se abalanzó sobre él, atrapándolo en pleno vuelo. Sin perder un segundo, dieron media vuelta y huyeron, llevándose a su líder. ¡Bum! Se desmenuza. El ruido llamó la atención de Spider-Man. Se giró y vio un enorme tanque con un taladro de excavación montado en la parte delantera. Cada vez más tanques aparecían con estruendo, emergiendo de los numerosos túneles de la zona. Cada vehículo estaba tripulado por moloides, todos ellos con cascos de seguridad. Spider-Man lanzó una telaraña hacia atrás para apoyarse mientras observaba las unidades de excavación. En el mismo movimiento, lanzó otra telaraña hacia el hombre topo, que se llevaban. Con un tirón brusco, Spider-Man lo enrolló y le asestó una potente patada, lanzando al villano en espiral por los aires. Nuevas heridas aparecieron en su rostro mientras resbalaba por el suelo una vez más. Los moloides presionaron rápidamente un botón en sus paneles de control. De los laterales de sus máquinas, se extendieron brazos mecánicos, cada uno equipado con mini taladros giratorios. Los taladros cobraron vida, acumulando energía vibratoria antes de lanzar ráfagas rápidas contra Spider-Man. Saltó hacia atrás justo cuando el suelo frente a él explotó en una nube de polvo y rocas destrozadas. Esto sí que es interesante, murmuró Spider-Man mientras observaba la nueva tecnología de los moloides en acción. Estrella de Fuego ya se abría paso entre las explosiones, esquivándolas con maestría. Con un movimiento de sus manos, desató una ola de intenso calor. Los tanques de excavación comenzaron a derretirse bajo la fuerza de su ataque, obligando a los moloides a abandonar la nave y huir antes de que los vehículos explotaran en metralla. Mientras tanto, Holmes todavía estaba en el aire, lanzándose entre los miles de moloides, enviándolos en todas direcciones. Spider-Man desapareció de donde estaba y reapareció junto a uno de los tanques. Levantó el puño y lo estrelló contra el vehículo con tanta fuerza que lo hizo estallar por los aires. El metal se derrumbó con el impacto y el tanque se estrelló contra la pared de la cueva, reducido a escombros. Sin dudarlo, Spider-Man clavó el puño en el suelo, clavándolo profundamente en la superficie rocosa. La electricidad crepitó a su alrededor antes de estallar en una oleada masiva, enviando violentos arcos de energía a través del suelo. Los moloides circundantes se convulsionaron al ser atravesados por la corriente, sus cuerpos sufrieron espasmos antes de desplomarse en montones inconscientes. Vapor se elevó de sus cuerpos inmóviles. Spider-Man se lanzó contra una pared cercana, esquivando otra ronda de ráfagas vibratorias mientras corría por su superficie. Sus sentidos se despertaron. El hombre topo intentaba alejarse cojeando sin ser detectado. No está sucediendo. Con un movimiento de muñeca, Spider-Man lanzó una telaraña a la espalda del villano, arrastrándolo hacia la pared. Saltó de su percha, giró en el aire y disparó múltiples hilos de telaraña, inmovilizando al hombre topo firmemente contra la pared rocosa. Satisfecho, sonrió y recorrió la cueva rápidamente, dirigiéndose hacia una de las entradas. Colgado boca abajo justo afuera, vio llegar a los demás. Estaban corriendo hacia él. Les tomó bastante tiempo, chicos, bromeó Spider-Man. No podíamos perdernos toda la diversión. Espero que no lleguemos demasiado tarde, respondió Nightwing con una sonrisa. Voy a necesitar ver alguna identificación antes de dejarte entrar. Esta es la entrada VIP, sonrió Spider-Man. A lo lejos se escuchó la voz de Honji. Wow. El resto del equipo, Susan, Red y Ben, se movieron rápidamente para unirse a él, dejando a Spider-Man solo con Scarlet Spider. Le dio un golpecito en el lateral del casco. Qué pena que lleves esto, reflexionó. Por fin iba a darte ese beso al revés que tanto has deseado. Con una sonrisa satisfecha, le lanzó una telaraña y se lanzó a la pelea. Spider-Man se quedó allí en un silencio atónito. Destruiré este traje en cuanto termine esta misión, murmuró con pura frustración antes de lanzarse hacia adelante para reincorporarse a la batalla. Chapter 249. Chapter 249. Prison Break. Punto de vista en tercera persona. No los dejen escapar. Captúrenlos y destruyan la superficie con nuestra potencia mecánica. Gritó el hombre topo, retorciéndose en sus ataduras mientras luchaba por liberarse. Su ropa estaba hecha jirones y su cuerpo estaba cubierto de tierra y sangre de sus heridas. Nightwing corría por el campo de batalla, sorteando a los moloides que se abalanzaban sobre él con garras afiladas. Sus bastones de esgrima centelleaban en rápida sucesión, derribando a las criaturas en el aire mientras saltaban hacia él. Cuando algunas lograban aferrarse a sus piernas, las pateaba con fuerza precisa. Con un movimiento rápido, conectó sus palos de esgrima, transformándolos en un bastón bo. Lo hizo girar en círculos cerrados, extendiendo su alcance y derribando a un grupo de 3 moloides a la vez. ¿Acaso terminan alguna vez? Preguntó Nightwing con incredulidad, mientras escudriñaba con la mirada el enjambre aparentemente interminable. No lo parece. Respondió Spider-Cat.
Adoptó su forma felina, abalanzándose sobre un moloide y arañándole la cara repetidamente antes de dar una voltereta en el aire, transformarse de nuevo en mitad de la voltereta y asestar una potente patada. Aterrizó con gracia y sonrió. ¡Wow! Sí que funcionó. En lo alto, Araña Fantasma se balanceaba por la caverna, esquivando escombros mientras desataba ráfagas de energía desde sus manos. Cada disparo envolvía a los moloides en hielo o al contacto. Mientras balanceaba, una idea se formó en su mente. Movió la muñeca como si lanzara una telaraña, y un rayo azul concentrado salió disparado de su mano, impactando en una zona abierta del suelo. En el momento en que aterrizó, se materializó una mancha azul helada, congelando instantáneamente a un moloide en cuanto la pisó. ¡Qué dulce tilde!, dijo ella con una sonrisa. Un poquito de ayuda aquí. Se giraron y vieron a Ben, completamente cubierto de moloides, luchando por quitárselos de encima. Cada vez que tiraba uno, dos más le saltaban encima. Susan, atrapada dentro de un campo de fuerza con moloides arañando la barrera, gritó. Lo tengo. Extendió el brazo y lo sujetó con la otra mano, entrecerrando los ojos en señal de concentración. Un campo de fuerza surgió de Ben, lanzando a los moloides en todas direcciones. Gracias, Sue. Gritó Ben cuando la última criatura se desprendió de él. Sin dudarlo, cargó hacia una unidad de excavación que se acercaba mientras el campo de fuerza se retiraba, con su enorme taladro girando hacia Red. Red, concentrado en otra cosa, estaba de espaldas y apenas podía ver en la caverna tenuemente iluminada. El eco de múltiples máquinas dificultaba localizar la que estaba justo detrás de él. Cuidado. Gritó Ben mientras se lanzaba frente al taladro. Este se estrelló contra su cuerpo rocoso, lanzando pedazos de escombros al hundirse en su piel. Ben rugió de dolor, pero se aferró al taladro giratorio. Sus músculos temblaban al obligarlo a reducir la velocidad. Con un último empujón, lo aplastó con las manos desnudas. «Ven», gritó Red, conmocionado y preocupado a la vez. Se estiró hacia su amigo, observando con la mirada el daño. Una profunda hendidura en el estómago pétreo de Ben. Pero en cuestión de segundos, la piel, tan dura como una piedra, se recompuso, sellando la herida. «Tranquilo, frijolito», resopló Ben. «Céntrate en ti mismo». Red sonrió y le dio una palmadita de Ben en el hombro. «Gracias por apoyarme, grandulón». Ben simplemente gruñó en respuesta antes de agarrar la unidad de excavación con ambas manos. Con un rugido, la levantó del suelo. Al avanzar varios pasos, Red extendió las manos y comenzó a ahuyentar a los moloides que los rodeaban. Ben giró en el sitio, usando la enorme máquina como una bola de demolición. Los moloides que se aferraban a ella entraron en pánico y huyeron a toda prisa. A mitad del giro, Ben divisó las llamas de Honmi iluminando otra unidad de excavación a lo lejos. Con un potente gruñido, arrojó la primera máquina directamente hacia la segunda. Los moloides que viajaban en la segunda máquina sintieron el impacto y saltaron, dispersándose en todas direcciones. Momentos después, las dos máquinas colisionaron, estallando en llamas y dejando tras de sí un montón de escombros ardientes. Mientras tanto, mientras Spider-Man atrapaba a un grupo de moloides, la voz de Arya apareció en su... «¿Tenemos otro problema, en serio? ¿Y ahora qué?», preguntó Spider-Man con incredulidad. El terremoto provocó un importante apagón que afectó a una prisión cercana. Los reclusos están sueltos y hay policías heridos en estos momentos, informó Arya. Spider-Man suspiró. «Está bien, me encargo yo». «Vendré a ayudar», dijo Scarlet Spider, balanceándose junto a él. «Muchas gracias», respondió Spider-Man, pero su atención se desvió rápidamente. Más adelante, en una de las muchas entradas del túnel, los moloides rodaban rocas, preparándose para lanzarlas sobre todos. Lanzando una telaraña al techo, Spider-Man se volteó boca abajo, con los pies pegados a la telaraña. Empezó a girar lentamente y luego disparó rápidamente balas de telaraña comprimidas desde sus muñecas, cuya velocidad aumentó gracias a su bioelectricidad y su nueva habilidad. Las redes salieron disparadas como fuego de torreta, destrozando las rocas al impactar y enviando escombros por todas partes. «Vamos, tenemos que llegar allí, rápido», dijo Spider-Man, disparando una telaraña hacia una de las entradas del túnel. Araña Escarlata la siguió. Al aterrizar junto a la entrada, Spider-Man extendió los brazos y la atrapó mientras caía. «Espera», advirtió. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello, apretando su cabeza cerca. Spider-Man se lanzó hacia adelante, con electricidad crepitante alrededor de ambos. En un instante, se convirtió en una mancha borrosa. El suelo bajo ellos estalló por la fuerza de su fuerza y velocidad, lanzando pedazos de roca por los aires. Desde el punto de vista aéreo de Arya, Spider-Man se movió rápidamente a través de los túneles subterráneos, zigzagueando a través de ellos con una precisión inhumana. ¿Hubo alguna razón para que quisieras acompañarme o fue solo una decisión improvisada?, preguntó Spider-Man con curiosidad. Necesitaba descansar la vista un rato. Pensé que si iba contigo, podría hacerlo sin dejar de ser útil, admitió Scarlet Spider, un poco tímidamente. ¿Tus ojos? ¿Qué les pasa?, preguntó Spider-Man mientras corría por las paredes. Si los uso mucho tiempo seguido, se me secan los ojos. Tengo que mantenerlos cerrados hasta que se rehidraten, explicó, manteniendo los ojos cerrados. Ya veo, ahora que lo mencionas, me he dado cuenta de una gran desventaja de tus habilidades. Araña Escarlata suspiró. Sí, yo también. Aunque tengo múltiples poderes, también soy la más vulnerable. Si me lastiman o me arrancan algún ojo, podría perder esas habilidades para siempre. Tú y los demás no tienen ese problema, ¿verdad? Necesitaremos hacerte una máscara protectora, dijo Spider-Man mientras lanzaba una telaraña desde el sumidero y se balanceaba. Aterrizó en un edificio en pie y la bajó con cuidado. Mientras se arrodillaba, Araña Escarlata sonrió con picardía. Dios mío, sí. Chilló, creando un anillo con su poder psiónico y colocándoselo en el dedo. Sí, quiero. Spider-Man rió entre dientes, negando con la cabeza. PFFT. Sigue adelante, tenemos que ir a otros sitios. Creí que estabas descansando la vista. Lo siento, no pude evitarlo, se rió ella, saltando sobre su espalda y envolviendo sus brazos alrededor de su cuello nuevamente. Mientras se ponía de pie, ella añadió. Además, creo que mis ojos pueden soportar un momento cómico.
Agárrate fuerte, advirtió Spider-Man una vez más antes de lanzarse hacia adelante en un borrón de movimiento. Un borrón azul y rojo destelló como un rayo mientras corría y saltaba por los tejados. Scarlet Spider enterró su cara en su cuello, sujetándola con fuerza. Está bien, Arya, sé honesta conmigo. Nos dirigimos a una de las prisiones donde tiene preso a uno de mis renegados, ¿no? 3, en realidad. 2 a los que te has enfrentado antes, y uno que aún no ha aparecido, confirmó Arya. ¿Qué? ¿Quién? Preguntó Araña Escarlata con incredulidad. La prisión a la que te diriges es donde estuvieron retenidos el Chapucero y el Lagarto. En cuanto al tercero, es Eman Schultz. También conocido como el Impactante, le informó Arya. Spider-Man gimió. ¿No mencionaste antes que Tinkerer y Herman eran compañeros de celda? Sí. También informé de la posible creación de los guanteletes Shocker, que fueron debidamente confiscados, le recordó Arya. Déjame adivinar, los recuperó durante el caos, dijo Spider-Man con expresión seria mientras giraba en una esquina y corría junto a un edificio. Arya rió disimuladamente. Wow, papá, qué trabajo de detective tan increíble. ¿Cómo lo supiste? Simplemente se los puso, o eso creo. Intenté detenerlos con un robot araña, pero mientras sujetaba a Herman, Tinkerer lo destruyó. Según mis cálculos, ya han recuperado los guantes. ¿Qué hay del Spider-Bot que vigila al Dr. Connors? ¿Está tramando algo? Preguntó Scarlet Spider, poniéndose una mano en el pecho con indiferencia. Sorprendentemente, no. Sigue en su celda, sentado con la puerta abierta de par en par. Ni siquiera intenta escapar, respondió Arya con un dejo de sorpresa en la voz. Spider-Man no se sorprendió. No me sorprende, debajo de ellos, las sirenas sonaban mientras los coches de policía se dirigían a toda velocidad hacia la prisión. El Dr. Connors es un buen hombre. Ha tomado decisiones terribles, pero no es malo en sí mismo. Era un hombre desesperado que se vio obligado a tomar medidas drásticas, dijo Spider-Man. Araña Escarlata se burló. Sí, como arañarme el pecho. Chapter 250. Chapter 250. De Shocker. Punto de vista en tercera persona. Spider-Man y Scarlet Spider llegaron cerca de la prisión, donde ya se estaba produciendo un tiroteo. Los agentes de policía se refugiaban tras sus patrullas, saliendo ocasionalmente para responder al fuego. La alarma de la prisión sonó en todo el recinto mientras los reclusos respondían al fuego utilizando armas que habían encontrado en el interior o que habían tomado de los guardias dominados. Scarlet Spider se separó de Spider-Man y se lanzó hacia abajo para intervenir, con Spider-Man siguiéndola de cerca, dejándola tomar la iniciativa. Tan pronto como saltaron al fuego cruzado, comenzaron a atrapar a los reclusos y a desarmarlos. ¿No has aprendido a no tomar lo ajeno? Bromeó Scarlet Spider mientras uno de sus ojos psiónicos destellaba y congelaba a un grupo de prisioneros en su campo de visión. Spider-Man se acercó y los envolvió con su telaraña, reuniéndolos a todos en un solo lugar antes de correr rápido en círculos a su alrededor, envolviéndolos firmemente con su telaraña. Acurrúquense. Después de todo, van a ser compañeros de cuarto, dijo, sacudiéndose las manos. Maldita sea. Gritó uno de los prisioneros atados mientras los demás los maldecían. MJ vio un cohete volando hacia las patrullas y rápidamente le disparó una telaraña, desviándolo de su trayectoria justo a tiempo. Luego se abalanzó sobre el recluso que lo disparó, destrozando el lanzador. Es mucha potencia de fuego para un solo hombre, ¿no crees? Dijo antes de noquearlo. Un prisionero enorme, de casi 3 metros de altura, cargó contra Spider-Man, con cadenas de metal alrededor de sus puños. Dios mío. ¿Qué te están dando de comer ahí dentro? Exclamó Spider-Man, inclinándose hacia atrás mientras la cadena le pasaba por la cara. Antes de que pudiera volver a blandirla, la atrapó sin esfuerzo con una mano. El recluso tiró de la cadena, esperando lanzar a Spider-Man hacia su puño. En cambio, Spider-Man se mantuvo firme, con expresión divertida. Arqueando una ceja, dio un tirón brusco a la cadena, lanzando al enorme hombre hacia él. Mientras el prisionero volaba hacia adelante, Spider-Man giró, enrollando la cadena alrededor de su cuello. ¿Quién es un buen perro? ¿Quién es un buen pitbull? Tú. Bromeó Spider-Man, tirando con fuerza y golpeando la cara del prisionero contra su rodilla, dejándolo inconsciente. Spider-Man miró a MJ, que estaba girando en el lugar con una cadena psiónica alrededor de un recluso, usándolo como un arma improvisada para noquear a otros. Soltó una risita antes de convertirse en un rayo, y en cuestión de segundos, él y MJ habían expulsado a todos los reclusos de la prisión. Hombre araña. Peter se giró y vio al capitán George Stacy haciéndole señas para que se acercara. Sorprendido, Spider-Man apareció ante George con un saludo militar. Capitán. Entonces vio a Yuri asomándose desde detrás de un coche patrulla. Yuri lo saludó. Spider-Man, respondió ella. Soy una agente de la ley, para que lo sepas, ¿qué? ¿Quieres que te llame teniente o algo así? Bromeó Spider-Man. Al menos tenme algo de respeto. Sigo siendo detective, ¿sabes? Se burló Yuri. Capitán no está aquí. Saludó a MJ, ignorando por completo a Yuri, ya que no la conocía. ¿En serio? ¿Qué soy? ¿Un hígado picado? Murmuró Yuri. Ya nos encargamos de los de afuera. Ahora entraremos y nos ocuparemos del resto, dijo Spider-Man, señalando a los prisioneros inconscientes. Espera, intervino George. Antes de entrar, deberías saber que han tomado al director como rehén. Exigen un helicóptero, un par de vehículos de escape y un rescate de $100.000. Spider-Man se rió entre dientes. ¿En serio? La expresión de George permaneció seria. Sí. Y dijeron que si no obedecíamos, ejecutarían a un guardia cada hora hasta que se les acabara, y luego matarían al alcaide al final. Mientras tanto, Yuri ya daba órdenes a los demás oficiales. Reúnalos. Lleven a los prisioneros bajo custodia, pero no entren todavía. MJ asintió. Nos aseguraremos de asegurar al director para que no tengan que preocuparse. George asintió y luego preguntó, ¿dónde están los demás? ¿No deberían estar ayudando con algo tan grande? Tenía especial curiosidad por saber dónde estaba Gwen, ya que no la había visto por allí. Están tratando con el responsable del terremoto, le informó Spider-Man. ¿El terremoto fue provocado por el hombre?
Preguntó George sorprendido, acariciándose la barbilla. Ya veo, supongo que tiene sentido. En Nueva York no hay terremotos. Cuando Spider-Man y MJ comenzaron a volverse invisibles, Spider-Man le aseguró, nos encargaremos de sacar al guardián de manera segura, así que no te preocupes. ¿Y los otros guardias?, añadió MJ débilmente mientras avanzaban hacia la prisión. Uno de los oficiales dudó antes de hablar. Señor. HM. George se giró hacia él mientras los prisioneros eran alineados y subidos a las patrullas policiales. ¿Es prudente dejarles este trabajo? Son justicieros, ¿no? ¿No deberíamos arrestarlos?, preguntó el oficial con cautela. No, no es nada prudente, respondió George cerrando los ojos y frunciendo el ceño. Pero es un riesgo, continuó George antes de que el oficial pudiera expresar su confusión. Un riesgo que estoy dispuesto a correr basándome en lo que he visto de su desempeño. Arriesgo mi puesto y mi trabajo al depositar mi confianza en ellos, quienes han asumido el título de héroes. O nos beneficia, o no. Todo depende de ellos. El oficial simplemente parpadeó con sorpresa e incredulidad. Spider-Man y MJ se colaron, solo para encontrarse con un caos absoluto. Los prisioneros tomaron el control total de la prisión en un tiempo sorprendentemente corto. Los guardias habían sido arrojados a celdas, ahora encerrados dentro, mientras los reclusos montaban guardia afuera, armados con pistolas y otras armas pesadas. ¿Qué día es hoy? El día opuesto. Le susurró Spider-Man a MJ, quien sonreía con picardía. Luego los conectó telepáticamente. ¿Por qué están de guardia? ¿No deberían estar intentando escapar? Es casi como si estuvieran siguiendo órdenes. ¿Mi mejor suposición? Sí, respondió Spider-Man. Y si tuviera que adivinar quién está al mando, probablemente sería Herman. Es el que tiene más potencia de fuego. El chapucero le hizo esos guanteletes, y apuesto a que armó un espectáculo para convertirse en el rey de la prisión. Supongo que eso es lo más lógico, asintió MJ antes de susurrar. Arya, ¿puedes mostrarnos dónde está Herman? Está en la cafetería, susurró Arya. No necesitaba susurrar, pero eso le daba un toque más agradable a la misión. Su voz parpadeó cuando las cámaras de seguridad cambiaron de canal, revelando a un joven de 20 y tantos años con uniforme de prisión acolchado de color naranja. Sus manos estaban envueltas en grandes guanteletes metálicos. El vídeo incluía audio. Herman estaba de pie frente a una mesa llena de botellas y latas. Jajaja. Me encantan estas cosas, exclamó, lanzando el puño. Una onda amarilla de vibraciones surgió de su guantelete, rompiendo las botellas en diminutos fragmentos. Aumentó la potencia y la mesa entera salió volando, astillándose contra la pared. ¡Ay, ay, ay! La Navidad se adelantó para el tío Herman. Y tú, viejo, eres San Nicolás. Se rió, señalando al anciano que trabajaba en un aparato junto a la mesa. El anciano, el manitas, se agachó y gritó. Mira hacia dónde apuntas, idiota. Ah, cierto, reflexionó Herman antes de sonreír con sorna. Eso me hace preguntarme, ¿qué le hacen estos chicos malos a un cuerpo humano? Depende del alcance y la potencia, respondió el manitas sin levantar la vista. De lejos, lanzará a alguien por los aires. De cerca y a máxima potencia, quedará hecho picadillo contra la pared. ¡Qué asco! Herman hizo una mueca antes de sonreír de nuevo. Quiero ver. ¿Con quién debería probármelo? Los ojos de Spider-Man se abrieron de par en par. Ese idiota, murmuró, con la ira a flor de piel mientras corría hacia la cafetería. ¿Y usted, alcaide? Preguntó Herman, señalando a un hombre esposado, sentado en el suelo, rodeado de reclusos armados. Es nuestra salida, así que no. Aún podría sernos útil, respondió el tinkerer, aún concentrado en su trabajo. Ah, tienes razón, Cristo, San Nicolás, Cristo, asintió Herman. Entonces usaré a uno de los guardias. A ver, tú. Señaló a uno de los guardias que estaba cerca del director. Dijimos que esperaríamos una hora, pero soy un hombre impaciente. Pónganlo al frente y al centro. Los reclusos obedecieron, arrastrando a un guardia tembloroso hacia adelante. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras forcejeaba en vano, con las piernas atadas. Ahora, veamos, tilde, cantó Herman mientras sus guanteletes brillaban, temblando de poder. Antes de que pudiera disparar, la puerta se abrió de golpe. Una mancha roja y azul irrumpió en la habitación mientras Spider-Man derribaba al guardia, esquivando por poco el golpe conmocionante que salió del puño de Herman. Spider-Man patinó hasta detenerse, abrazando al guardia, y luego se puso de pie, con la voz ensombrecida por la ira. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Herman? La onda expansiva impactó la cocina, haciendo volar comida y escombros. Trozos de la cocina se desmoronaron. ¿Qué? Herman parpadeó con incredulidad. ¿Y quién carajo eres tú? Grunó. Hombre araña. Escupió el tinkerer con veneno. Spider-Man se burló. ¿Sigues coleando, eh? Espero que los prisioneros hayan sido amables con sus mayores. Luego, volviéndose hacia Herman, su tono se endureció. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Herman se burló, crujiendo los nudillos. PFFT. ¿Así que eres el bicho del que me habló San Nicolás? Te ves tan ridículo como suena tu nombre. Sus guanteletes zumbaron, brillando con un amarillo intenso. Si quieres un alias, tiene que infundir miedo, decirles quién eres realmente. ¿Cómo? La impactante. Con eso, lanzó su puño hacia Spider-Man. Spider-Man saltó para esquivar las mesas que se rompían y salían volando por la sala. Liberó rápidamente al guardia, indicándole que corriera a un lugar seguro. Mientras tanto, MJ se había colado sin que nadie se diera cuenta. Inmediatamente empezó a desatar al guardián y a los guardias restantes, mientras todas las miradas seguían fijas en Spider-Man. Chapter 251. Chapter 251. Spider-Man. Punto de vista en tercera persona. MJ proyectó una ilusión sobre los guardias y el director, haciéndolos parecer como si todavía estuvieran sentados en el suelo, atados. Ella apareció detrás del guardia y le susurró. No te asustes. El alcaide dio un salto de sorpresa al oír su voz a sus espaldas. Apenas logró reprimir el grito de sorpresa que amenazaba con escapar. Voy a soltarte. Los demás no se darán cuenta por la ilusión que he creado a tu alrededor.
Sin embargo, tendrás que ser discreto y cauteloso al levantarte y salir. Asiente si lo entiendes. Su voz resonó dentro de la cabeza del guardián, transportada por la conexión formada a través de una fina red que había colocado en la parte posterior de su cuello. El guardián asintió pequeña y rígidamente. Con un movimiento de muñeca, MJ cortó sus ataduras con tijeras psiónicas. Luego, le aplicó otra ilusión, haciéndolo parecer un prisionero más, mientras que la ilusión del guardián atado permanecía en el suelo. Moviéndose con rapidez, MJ continuó su trabajo mientras Spider-Man mantenía distraídos a Herman y a Tinkerer. Era rápida, con pasos ligeros y casi silenciosos, saltando de un guardia a otro, desatándolos. Sin embargo, hacia el final, la tensión empezó a notarse en su rostro. Proyectar múltiples ilusiones a la vez le estaba pasando factura. Sus ojos temblaban, secos y llenos de lágrimas por el esfuerzo. Muévete y actúa con naturalidad, le ordenó a través de su vínculo mental. Los guardias y el director siguieron el ejemplo de MJ, alejándose discretamente de los demás prisioneros en la cafetería. Tinkerer, sin embargo, oyó el sonido de la puerta abriéndose y frunció el ceño. No había muchos prisioneros aquí, ¿y dónde están? Abrió los ojos de par en par al ver la cuerda donde había estado sentado el alcaide. Aunque la ilusión aún mostraba las manos del alcaide atadas, sobresalía un cabo suelto. Sospechoso, Tinkerer se arrancó el bolígrafo de detrás de la oreja y se lo arrojó al guardián. La figura del guardián se onduló un instante antes de que la ilusión se corrigiera, pero fue suficiente. La rabia contorsionó el rostro de Tinkerer cuando vio al último recluso escabullirse por la salida. Son falsos. Nos han engañado. El alcalde intenta escapar, no lo dejen. Gritó, señalando la puerta. Pero antes de que los prisioneros pudieran reaccionar, una granada de telaraña se disparó por los aires y se pegó al marco de la puerta. Sonó varias veces antes de explotar, sellando la salida con una telaraña densa y enmarañada. Tinkerer gruñó y agarró su radio. Su voz resonó por los altavoces de la prisión. El alcaide intenta escapar. Repito, el alcaide se escapa, entrada de la cafetería. Zas. Una telaraña salió disparada, arrancándole la radio de las manos. Spider-Man la recogió y la aplastó sin esfuerzo con una mano. Lo siento, dijo con indiferencia, pero como pueden ver, están todos atrapados aquí conmigo y no permito la comunicación con el exterior. Tinkerer se enfureció, pero Herman gritó. No. Tú eres el idiota que se quedó atrapado aquí con nosotros. Con eso, empujó sus puños hacia adelante, desatando una poderosa onda de choque. Spider-Man dio una voltereta en el aire, esquivando por poco la explosión que atravesó la pared tras él. En respuesta, lanzó una telaraña al pecho de Herman, lo arrancó del suelo y le asestó una potente patada en el torso, estrellándolo contra la pared cerca de la entrada con un golpe sordo. Spider-Man aterrizó con un puño en el suelo, emitiendo un pulso eléctrico. Los prisioneros que se abalanzaban sobre él gritaron mientras la descarga les recorría el cuerpo, haciéndoles convulsionar antes de desplomarse. Hizo crujir su cuello mientras miraba los cuerpos que gemían a su alrededor. Como dije, sonrió con suficiencia, estás atrapada aquí conmigo. Miró un reloj imaginario. Y mira, parece que es hora de recreo. Y MJ chasqueó la lengua al oír la voz de Tinkerer. Más aún cuando los reclusos que custodiaban las celdas se giraron hacia ellos. Sin ver sentido en mantener sus ilusiones, cerró los ojos y los soltó. La tensión en su rostro se alivió, hasta que su sentido arácnido se despertó. Las líneas ondulantes aparecieron sobre su cabeza como una corona, advirtiéndole de un peligro inminente. El tiempo pareció ralentizarse mientras MJ murmuraba en voz baja. Enjambren ante mí, su reina así lo ordena. Con un movimiento rápido, empujó su mano hacia adelante, erigiendo un gran campo de fuerza de energía psiónica justo cuando las balas llovían por todos lados. Rayos de luz rojiza y dorada surcaron el aire, provenientes de arriba, de adelante y de todas direcciones. El campo de fuerza se quebró bajo el implacable bombardeo, pero MJ apretó los dientes y vertió más energía en él, sellando las fracturas tan rápido como se formaron. Deberíamos habernos quedado dentro, murmuró el alcaide, con la voz cargada de miedo y frustración. Esto me pasa por confiar en estos supuestos héroes. Debería haber dejado esto en manos de profesionales. MJ le lanzó una mirada penetrante, incluso mientras mantenía el campo de fuerza. No sean tan duros con ella. ¿No ven que está haciendo todo lo posible por protegernos? Espetó uno de los guardias, saliendo en defensa de MJ. Era el mismo a quien Spider-Man había salvado antes, y claramente se sentía en deuda con ellos. Se les acabarán las balas. Cuando eso ocurra, será nuestra oportunidad. MJ le envió al guardia una sonrisa agradecida antes de volver su mirada hacia el director. Para tu información, cerdo desagradecido, tengo un plan. Y empieza, ahora. Declaró. El director la miró indignado, pero al momento siguiente se quedó sin palabras. Por encima de ellos, las rejillas de ventilación se abrieron de golpe. Un enjambre de arañas salió a raudales, arrastrándose a toda velocidad. El alcaide y los guardias apenas tuvieron tiempo de percibir el horror cuando los gritos resonaron en las celdas. Los oficiales atrapados dentro gritaron aterrorizados mientras las arañas entraban en masa por las rejillas de ventilación, los lavabos e incluso los inodoros. Los guardias dentro de las celdas se subieron a sus camas, con sus rostros contorsionados por puro disgusto. Mientras tanto, los prisioneros entraron en pánico. Los gritos llenaron el aire mientras disparaban sus armas frenéticamente, intentando repeler la implacable plaga. Pero las arañas no solo se arrastraron entre los barrotes de metal, sino que los treparon, abalanzándose sobre los reclusos y envolviéndolos en masas retorcidas, mordiéndolos a su paso. Por la reina. ¿Cómo se atreven a apuntar sus armas a nuestra reina? Imperdonable. No se preocupe, su majestad. Déjelo en mano de su soldado más fuerte. MJ dejó escapar un suave aú y colocó una mano sobre su mejilla y su corazón, sus labios formando un puchero. Se volvió hacia el director y los guardias, cuyos rostros estaban pálidos de disgusto y horror. ¿Los oíste? Preguntó con dulzura. Son tan preciosos, todo lo que oían los guardias era el chillido de las arañas, los disparos desesperados y los gritos agonizantes de los reclusos asfixiados bajo oleadas de cuerpos diminutos. El guardia que la había defendido antes tragó saliva con dificultad. ¿De verdad puedes entenderlos?
MJ, todavía con la mirada conmovida, asintió. Claro. Solo están celebrando sus victorias y coreando que una y otra vez. El alcaide y los guardias temblaron. No se trataba de un simple héroe usando trucos. MJ comandaba un ejército. MJ aplaudió y su voz se volvió juguetona. Ahora, mis pequeños preciosos, tengo pedidos adicionales para ustedes. Cada araña del enjambre inmediatamente volvió su atención hacia ella, sus movimientos se detuvieron en un inquietante unísono. Los guardias y el director sintieron que se les helaba la sangre. Abran las jaulas y liberen a los guardias que están dentro. Deberían llevar los mismos uniformes que los que están detrás de mí, ordenó MJ, guiñándoles un ojo y lanzando un beso a las arañas. Y gracias a todos por su apoyo. Me conmueve profundamente su dedicación. La reina ha hablado. Marchemos adelante para cumplir sus órdenes. No debemos decepcionar a nuestra reina. Algunas arañas se quedaron atrás, manteniendo a los reclusos inmovilizados, mientras el resto se abalanzaba hacia las celdas cerradas. Trepaban por las rejas metálicas en rápidas oleadas, con sus diminutas patas chasqueando al moverse con una eficacia inquietante. El director y los guardias no podían hacer nada más que observar en silencio atónito. MJ, sin embargo, simplemente sonrió. Las arañas se colaron por la cerradura de las celdas, deslizándose con una precisión espeluznante. Segundos después, las pesadas puertas metálicas crujieron y se abrieron, revelando a los guardias presos. MJ soltó su campo de fuerza y se giró hacia los guardias que estaban detrás de ella. Vamos, síganme. Los guiaré afuera. El capitán George está aquí los espera. Los guardias dudaron por un breve momento, todavía conmocionados por todo lo que acababan de presenciar, pero al no ver otra opción, rápidamente se pusieron en fila detrás de ella. Mientras tanto, mientras las arañas abrían otra celda, el hombre que estaba dentro, el Dr. Kurt Connors, se levantó y caminó hacia la puerta abierta. Pero en lugar de salir, se inclinó hacia adelante y la cerró con cuidado. Sacudiendo la cabeza, murmuró, lo siento, pero debo cumplir mi condena. Es la única manera de expiar mis pecados. Mientras las arañas volvían corriendo del ojo de la cerradura, Connors dudó y luego las llamó. Oigan. Esperen. ¿Pueden decirle a Spider-Man que quiero hablar con él? Por favor. De inmediato se sintió ridículo, hablándoles a las arañas como si pudieran entenderlo. Pero en el fondo, tenía una extraña sensación. Tal vez sí podían. Con un suspiro, se dejó caer de nuevo en su cama, mirando fijamente sus manos descansando sobre su regazo. Solo espero que reciba mi mensaje, y murmuró, y luego se recostó contra el delgado colchón, con una mano apoyada en el estómago y la otra detrás de la cabeza. Quiero darle las gracias. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió descansar. Afuera y las puertas principales de la cárcel se abrieron de golpe y, para sorpresa de los oficiales que esperaban, un enorme enjambre de arañas negras salió corriendo por el suelo como una marea viviente. Luego, saliendo del edificio, apareció Scarlet Spider, MJ, liderando a los guardias liberados detrás de ella. Apenas dio unos pasos cuando ladeó ligeramente la cabeza y una expresión de leve confusión cruzó su rostro. Las arañas bajo sus pies compartieron el mensaje de Connors. Una leve sonrisa adornó sus labios. Asintió, comprensiva. Pueden retirarse. Han cumplido con su deber de maravilla. Un coro de pítores emocionados y chirridos llenó el aire mientras las arañas comenzaron a dispersarse, desperdigándose en todas direcciones. MJ cerró los ojos por un momento, concentrándose. Y luego, a través de su conexión, ella le envió a Spider-Man el mensaje del Dr. Connors. Chapter 252. Chapter 252. Prison Brawl. Punto de vista en tercera persona. Gracias al traje de prisión resistente a los impactos de Shocker, no sufrió mucho daño cuando se estrelló contra la pared. Gruñó furioso, golpeó el suelo y liberó una pequeña onda expansiva que lo puso de pie. A por él. Ordenó. Los prisioneros, al no tener noticias del exterior, desconocían la existencia de Spider-Man. Sin dudarlo, lo atacaron imprudentemente. Spider-Man se movía perezosamente y esquivaba sus ataques, pensando, tendré que reprimir seriamente mi fuerza. No querría que mis puños atravesaran sus cuerpos. Tomando la mano de un hombre tatuado, Spider-Man bromeó con voz divertida. ¿Sabes? Siempre quise estar en una pelea en prisión. Luego le retorció el codo al hombre, impulsándolo hacia la cara del oponente que cargaba, un hombre negro musculoso. Ambos se tambalearon hacia atrás, y Spider-Man se abalanzó hacia adelante, agarrándoles la cabeza y bajándolos justo a tiempo para esquivar una ráfaga de balas. Saltando y dando volteretas por el aire, Spider-Man se movió evasivamente, esquivando los disparos. Metiendo la mano en su cinturón, sacó un disco plano y lo lanzó al suelo, cerca de los tiradores. El dispositivo se expandió al impactar, anclándose al suelo antes de emitir una fuerte atracción magnética. Fue uno de sus últimos inventos para desarmar rápidamente a los enemigos. Armas y cuchillos fueron arrancados de las manos de los prisioneros y pegados al disco. Ahora tendrás que compartir. Solo traje un poco de eso. Bromeó Spider-Man, justo cuando un hombre con un cuchillo lo atacaba por detrás. Al percibir el ataque, Spider-Man lanzó una telaraña a los pies del hombre, desequilibrándolo. ¿Tu madre nunca te dijo que no corrieras con objetos afilados? Bromeó. ¡Arg! Rugió Herman Shocker, lanzándose hacia adelante con una onda expansiva de un puño. Cayó con fuerza con el otro, crepitando con energía amarilla. Spider-Man se desplomó hacia atrás como una tabla rígida, esquivando el ataque en el último segundo. Apoyándose con ambas manos en el suelo, impulsó los pies hacia arriba, golpeando a Shocker en el aire. Con increíble agilidad y flexibilidad, lanzó a Herman a través de unas puertas que conducían al patio de la prisión. Sal y toca un poco de hierba, Herman. Parece que realmente la necesitas. Su sentido arácnido se encendió. Sin querer se preparaba para lanzar dos granadas. Una era una granada de impulso diseñada para distraer, y la otra, una granada cegadora que emitía ondas sonoras de alta frecuencia diseñadas para desorientarlo. En cuanto la primera granada se soltó de Tinkerer, Spider-Man le disparó una telaraña, arrastrándola hacia un grupo de reclusos que acababan de recargar sus armas. Al mismo tiempo, disparó otra telaraña a la otra mano de Tinkerer, haciendo que la segunda granada se le pegara.
La granada de impulso explotó, lanzando a los reclusos hacia atrás, estrellándose contra la pared. Antes de que pudieran recuperarse, Spider-Man los envolvió con su telaraña, dejándolos atrapados. Eso es lo que yo llamo estar detenido, bromeó. ¡Ah! Gritó sin querer al activarse la granada cegadora, emitiendo una onda sonora de alta frecuencia. Aunque logró cerrar los ojos a tiempo para evitar la luz cegadora, el sonido penetrante lo abrumó. Spider-Man ahuecó las manos alrededor de su boca y gritó: no te preocupes. Es perfectamente normal tener problemas de visión y pérdida de audición a tu edad. Spider-Man lanzó múltiples telarañas a Tinkerer, inmovilizándolo, antes de correr hacia la puerta que daba al exterior. Saltó, se agarró al marco de la puerta, se balanceó hacia atrás y se impulsó hacia adelante. Sus piernas atravesaron la puerta y se estrellaron contra el pecho de Herman justo cuando éste entraba. Herman dejó escapar un jadeo agudo cuando, a pesar de su traje fuertemente acolchado, salió volando por los aires antes de estrellarse contra el patio, dando tumbos por el suelo. Finalmente aterrizó de espaldas contra un banco de prensa, con pesas cuidadosamente apiladas a su lado. Maldita sea, hombre. Gruñó Herman, frustrado. ¿Qué te pasa? Este tipo es un idiota, pensó Spider-Man con una sonrisa irónica. Si de verdad hubiera querido escapar, podría haberse lanzado por encima de la valla y ya habría desaparecido. Pero tenía que aguantar la pelea. Lo siento, Herman, pero tengo una cuenta pendiente contigo, dijo Spider-Man amenazante. Dime, ¿qué planeabas hacer exactamente con ese guardia si no hubiera aparecido? Herman se rió entre dientes. Jajaja, ¿en serio? ¿De esto se trata? Se incorporó lentamente, mirando las pesas por un instante. Solo quería probar a estos chicos malos, nada más. No es como si lo que dijo San Nicolás fuera a pasar de verdad. Obviamente estaba fanfarroneando. Spider-Man se burló internamente. No necesitaba su sentido arácnido para saber lo que Herman estaba pensando mientras miraba el peso. ¿Qué te parece esto? Ofreció Herman con una sonrisa pícara. Me entregas al guardián, nos escoltas fuera de aquí y te aseguras de que no nos persigan, y te daré el 5% de rescate. El 10% máximo. ¿Sabes qué? Sí, claro. Puedo trabajar con solo el 5% de 100.000, dijo Spider-Man encogiéndose de hombros. ¿En serio? Preguntó Herman, sorprendido. Su mano, que se arrastraba hacia una pesa, se quedó paralizada. Obviamente no, idiota. Spider-Man puso los ojos en blanco. ¿De verdad se lo creyó? Chasqueando la lengua, Herman agarró una de las pesas y, con un golpe de su guantelete, la lanzó por los aires como un disco. Pero antes de que pudiera alcanzar su objetivo, Spider-Man la atrapó con una mano, a centímetros de su cara. Lo hizo girar entre sus dedos, lo sostuvo entre el pulgar y el índice y lo arrojó perezosamente hacia atrás. A Herman se le encogió el corazón al oír el boom. Ladeó la cabeza de golpe y abrió los ojos de par en par al ver que el peso se había hundido por completo en el banco, reduciéndolo a escombros. El suelo estaba agrietado, con fragmentos de hormigón esparcidos por todas partes. Murmuró Herman con incredulidad. Entonces, sintió otra ráfaga de viento. Se giró, solo para encontrarse con Spider-Man, cara a cara con él. El corazón de Herman se hundió hasta su estómago. ¡Bú! Dijo Spider-Man rotundamente. El pánico se apoderó de Herman. Inmediatamente, blandió el brazo y lanzó una desesperada descarga vibratoria contra la cara de Spider-Man. Pero Spider-Man lo desvió con un bloqueo de antebrazo, y la onda expansiva pasó junto a su cabeza sin hacerle daño. En una fracción de segundo, agarró el guantelete de Herman y lo apretó. El guante se hizo añicos. Herman, al darse cuenta de que estaba superado, no perdió tiempo. Utilizó el guante que le quedaba para impulsarse hacia atrás y disparó en un intento de escapar. Entonces lo entendió. Espera, en realidad nadie me impide atravesar la valla corriendo. Sin dudarlo, Herman se giró y salió corriendo hacia el perímetro. Spider-Man dejó escapar un suspiro exasperado antes de disparar una telaraña a la espalda de Herman, liberando una carga eléctrica controlada. ¡Aut! ¡PTTTZZZZ! Gritó Herman arqueando el cuerpo por el impacto antes de caer de bruces al suelo. Spider-Man se cruzó de brazos. Te acabo de dar el voltaje de una pistola eléctrica. No seas tan dramático. El Dr. Connors quiere hablar contigo, más específicamente, con Spider-Man, informó MJ. Muy bien, asintió Spider-Man antes de aumentar el voltaje de la red de Herman, asegurándose de que estuviera inconsciente durante unas horas. Se acercó, le arrancó el guantelete restante de la otra mano a Herman y lo aplastó con el pie, haciéndolo anicos. Agachándose, cargó a Herman al hombro y lo llevó de vuelta al interior por donde habían salido. Tras asegurar a todos los criminales, atándolos con correas, se dirigió al bloque de celdas. Después de pedirle indicaciones a Arya, ella lo guió hasta la celda de Connors. Spider-Man apareció boca abajo frente a la celda, colgando de una red. Llamaste a la línea directa de Spider-Man. Te habla Spider-Man. ¿En qué puedo ayudarte? Dijo, imitando un teléfono, llevándose el pulgar a la oreja y el meñique a la boca. Connors casi saltó de la cama ante la voz repentina antes de sentarse, frotándose un lado de la cabeza. Ya veo, así que recibiste mi mensaje. Qué bien, dijo Connors aliviado. Luego, mirando a Spider-Man con una leve sonrisa, añadió. Fuiste tú, ¿verdad? Me devolviste a la normalidad, e incluso lograste regenerar mi mano. Spider-Man se llevó una mano al corazón y levantó la otra como si estuviera haciendo un juramento. Me acojo a la quinta enmienda, su señoría. Connors soltó una risita suave. Tenía la respuesta. Quiero agradecerte, por detenerme. Nunca quise lastimar a nadie. Sé que suena a excusa, pero dejé que el estrés me consumiera. Aquello en lo que me convertí, atacó a la escuela porque culpé a un joven de mis propios fracasos. Apretó con fuerza su mano restaurada. Y por eso, una niña inocente resultó herida. No creo que pueda perdonármelo jamás. Por favor, Spider-Man, esa chica a la que ataqué, ¿cómo está? ¿Está bien? Al ver la genuina preocupación en los ojos llorosos de Connors, Spider-Man sonrió. Yo no me preocuparía demasiado por ella. Se recuperó por completo. Y no está traumatizada por lo sucedido, añadió, anticipando ya la siguiente pregunta. Connors exhaló aliviado. Spider-Man rió entre dientes.
De hecho, está muy agradecida contigo, lo creas o no. Connors parpadeó confundido. ¿Qué? ¿Por qué estaría agradecida? Spider-Man se reclinó ligeramente. Aunque quizá no lo recuerdes todo con claridad, esa chica resultó herida porque se lanzó al ataque. Se interpuso para proteger a alguien a quien amaba, un chico completamente ajeno a lo mucho que sentía por él. Se rió entre dientes, y una leve sonrisa se dibujó bajo su máscara. Gracias a ese incidente, el chico finalmente se dio cuenta de cuánto lo amaba de verdad, y se enamoró de ella aún más profundamente que ella. MJ, observando y escuchando a través de una de sus arañas, se sonrojó y sonrió. Ella hizo girar un mechón de su cabello entre sus dedos y murmuró, lo siento, Tigre, pero eso último no es cierto, no hay manera de que tu amor por mí sea mayor que el mío por ti. Connors miró a Spider-Man con incredulidad mientras continuaba riendo. Entonces, gracias a tu pequeño incidente, algo hermoso salió de ello, dijo Spider-Man suavemente. Para su sorpresa, las lágrimas brotaron de los ojos de Connors antes de deslizarse por sus mejillas. Se encorvó hacia adelante, agarrándose el pecho, riendo y llorando al mismo tiempo. Estoy tan feliz, estoy increíblemente feliz.